Buen día compañeros, hoy les traigo un video nuevo donde hablaremos sobre lo que es socket y procesadores de una arquitectura PC. Así que empezamos. ¿Qué es una arquitectura por 86 y por 64? Más de alguna vez a la hora de descargar un controlador para un PC o un programa les ha tocado elegir, ¿quieres una versión de 32 o 64 bits? A eso es lo que nos referimos. Los sistemas operativos de 32 bits y de 64 a simple vista son iguales. No parecieran tener opción distintas ni otras interfaces. Entonces, ¿qué son? ¿En qué se diferencian? Primero veamos las siguientes nomenclaturas que ocuparemos. Por 64 igual 64 bits. Por 86 igual 32 bits. Sistema S.O. sistema operativo, es decir, que si miran x64 se refiere a 64 bits y si miran x86 se refiere a 32 bits. Sigamos. Para tener un sistema operativo de 64 bits también debe contar con una computadora con la misma arquitectura. Igual puedes instalar un sistema operativo de 64 bits en una CPU de 86, o sea, en 32 bits, pero no sacarás provecho de sus ventajas. Lo mismo si tienen un computador por 86, o sea, es decir, 32 bits, sacas cero provecho si le instalas un sistema operativo de 64 bits. Bueno, aquí tenemos las diferencias de lo que serían 32 bits y 64 bits. Para empezar, en 32 bits es necesario 1 GB de RAM. Reconoce solo 3.5 GB de RAM, máxima memoria por programa 2 GB. Funcionan todos los dispositivos compatibles con Windows 8. Funcionan todos los programas compatibles con Windows 8. Se pueden usar drivers de dispositivos sin firmar. Funcionan algunos programas de 16 bits antiguos. Sistemas más económicos ideales para el uso general. Ahora en 64 bits se necesita un CPU de 64 bits y 4 GB de RAM. CPU se refiere a lo que sería el procesador. Sigamos. Reconoce hasta 128 GB de RAM. Memoria ilimitada para cada programa. Es necesario controlar de 64 bits para los dispositivos. Funcionan solo para programas creados para 64 bits. Todos los drivers tienen que estar firmados digitalmente. No funcionan los programas de 16 bits. Funcionalidades adicionales de seguridad como DEP y Kernel Patch Protection. Mayor rendimiento en general, es decir, que en un computador de 32 bits encontramos lo que serían unas computadoras antiguas o de bajo rendimiento, a diferencia de lo que sería 64 bits, que encontramos hasta 128 GB de RAM y una CPU, o sea un procesador muy potente. Entonces, esto es lo que se refiere de 32 bits y 64 bits. Seguimos. Arquitectura por 86, o sea, es decir, 32 bits. Un sistema operativo por 86 permite un máximo de 23 direcciones de memoria distintos por cada byte. Información, es decir, 232 bytes es igual a 4.294.267 bytes, 4 hits. El cálculo interior explica por qué tiene un sistema operativo de 32 bits no puedes aprovechar más de 4 GB de RAM instalada en una computadora, ya que solo puede direccionar aproximadamente 4.3 millones de direcciones de memoria distintas que nos equivalen a 4 GB, menciones dadas previamente. La capacidad de memoria RAM actualmente miden de hit a gigabytes. Se tiende a confundir con GB a gigabyte porque sus valores son algo similares, también su pronunciación y su nomenclatura. Es decir, que nosotros si tenemos aquí en lo que sería más RAM, podemos tener hasta 18 o 16 GB de RAM o 32 GB de RAM. La computadora de 32 bits no lo reconocería como tal. Proseguimos. Arquitectura por 64, es decir, 64 bits. El principio funciona igual que los de 32 bits. Si tienen 64 bits, puede direccionar un máximo teórico de 164 direcciones distintas de memoria, es decir, 18.446.704.193.109.51.615 bytes, 16 exabytes. Junto a lo anterior, un sistema de 64 bits puede procesar un número más grande que de bits por el ciclo de CPU, mientras el de 32 solo procesa un número de largo de 232. El 64 lo hace de 264 si tenemos dos procesadores de distinta arquitectura pero de misma velocidad. Podríamos resumir anterior que una palabra más simple con el siguiente ejemplo. Imagina que un sistema por 32 bits en una bicicleta y uno de 64 bits en un
transatlántico que corren en la misma velocidad. Automáticamente nos damos cuenta que el 64 bits puede transportar más personas e información en el mismo tiempo que el 32 bits, haciéndolo más eficiente. Bueno, entonces aquí lo que entendemos es que a la hora de tener una arquitectura de 64 bits podemos cargar lo que sea más información, ya que esto tiene la capacidad de ella. Así como nos dan el ejemplo, es un ejemplo, hay dos bicicletas corren a la misma velocidad, pero una lleva más carga que la otra, más personas, y esa sería la 64 bits. Proseguimos. Socket. Bueno, ¿ahora qué son los sockets? Bueno, un socket es conocido como un tipo de software que actúa como un punto de final que funciona estableciendo un enlace de comunicación de red bidireccional entre el extremo del servidor y el programa receptor del cliente. También se le conoce como un punto final en un canal de comunicación bidireccional a estos sockets que se realizan y movilizan junto con un conjunto de particiones de programación que se identifican como llamadas función, lo que técnicamente se denomina interfaz de programación de aplicaciones API. LGA. Bueno, aquí en el campo de los sockets, en el mercado de los sockets encontramos dos tipos, que sean LGA y PGA. ¿Cuál es LGA? Land Grid Array o matriz de contactos o lejía. Es el sistema que actualmente está utilizando Intel para todos sus procesadores de escritorio, Intel Core, y AMD para sus Threadripper. En este caso existe una matriz de contactos sobre el socket del computador por el pequeño pines torcidos de una forma diagonal y con una pequeña bola en su extremo. Esto permite crear una alta densidad en contactos en áreas pequeñas, aunque son bastante delicados y con una mínima manipulación podrían partirse. PGA, Pin Grid Array, una matriz de pines de contacto en un sistema que en procesadores actuales solo utilizan AMD para sus Ryzen y CPU de escritorio. El sistema de conexión será justo al contrario que el LGA, es decir, los pines se encuentran en una matriz colocada sobre la base del procesador para facilitar el manejo del mismo. Estos pines son rectos y más fuertes que los del socket LGA, aunque se doblan fácilmente. Bueno, es decir, aquí en el mercado existen dos tipos de socket, el LGA y PGA. Intel, que es un desarrollador de sockets y procesadores igual que AMD, solo maneja lo que sería LGA y AMD usa lo que sería PGA. LGA serían de contacto, no usa pines, y PGA sí utiliza pines, como podemos ver aquí en la imagen. Proseguimos. Intel. Bueno, Intel ha ido poniendo en la venta de distintos tipos de procesadores, los cuales aumentaban el número de pines, lo que hacía fuera necesario también actualizar el socket de la placa base, habiendo así mismo múltiples distintos sockets que también eran distintos a AMD, debido a la competencia entre ellos. Algunos de estos sockets son sockets PGA 468, socket sucesor del 423, que permitía la conexión de Intel Pentium e Intel Celeron. LGA 775, sucesor del 478, el cual cambió un tipo de conexión en la placa por LGA y permite la conexión de algunos Pentium 4 y Intel Celeron Dual Core y la serie de Intel Core 2. LGA 1366, socket el cual permitía la conexión de un procesador i7. LGA 1156, permite la conexión de los procesadores i3, i5 e i7. LGA 1155, sucesor del socket LGA 1156 y el que permite la conexión de una gran variedad de procesadores Celeron i3, i5 y i7 Intel Xeon. LGA 2011, socket procesador de LGA 1366 que permitía la conexión de procesadores Intel Xeon e Intel i7. El número que se indica en cada socket significa el número de contactos. Por ejemplo, LGA 775 significa el socket que contiene 775 contactos para el procesador. Existen muchos más sockets y muchos más procesadores compatibles con los sockets, pero haría la lista más complicada y difícil de entender. También existen muchas más versiones de cada procesador que puede variar para su socket o otro. Lo recomendado es consultar la caja de procesador para saber el socket exacto. Seguimos. AMD ha ido poniendo a la venta distintos tipos de procesadores, los cuales aumentan el número de pines que hacía la fuerza necesario también actualizarse el socket de placa base, habiendo múltiples sockets, distintos sockets de los cuales también eran distintos a Intel, debido a los componentes entre ellos. Algunos de estos son sockets
AMD 2, sucesor del socket 939 para procesadores AMD Opteron o Athlon 64, de 4FX y Sempron. AM2 más o AM2 Plus, versión mejorada del socket AM2 para procesadores Athlon 64 y 64x2, Opteron y la serie de procesadores AMD Phenom. AMD3, sucesor del socket AM2 para procesadores Athlon 2 y Poem 2 y Sempron. AM3, versión mejorada del socket AM3 para procesadores Athlon 2, Poem 2 y procesadores AMD FX. F. Socket de hecho específicamente para la serie de procesadores Opteron. FM1, socket específico para la serie de procesadores A. FM2, socket para la serie de procesadores A y Athlon. A diferencia de Intel, el nombre es solo el nombre clave del modelo. Existen muchos más sockets y muchos más procesadores compatibles con los sockets, pero haría la lista más complicada y igualmente difícil de entender, como dijimos también en la lección anterior. También existen muchas más versiones de cuál procesadores pueden tener otro edificio. Y esto sería todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Nos vemos a la próxima. Y si no entendieron, pues igualmente podrían seguir investigando. Y nos vemos hasta la próxima. Feliz día, amigos.